Hola amigos, soy Joseph Gooding y en este video te hablaré sobre el sub por sub o suscriptor por suscriptor, si beneficia o no a tu canal. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Una de las grandes preocupaciones de los canales nuevos en YouTube es la cantidad de suscriptores y cómo aumentarlos significativamente. Es por esto que aparecen múltiples estrategias y técnicas de cómo aumentar la cantidad de suscriptores, y es allí cuando aparece el sub por sub. Recuerda que YouTube utiliza un algoritmo que recopila información según la interacción que van teniendo tus videos y según esa interacción los muestra dentro de la plataforma. Imagínate que mañana tienes 2000 suscriptores y que la mayoría de esos suscriptores han sido obtenidos a través de esa manera y de repente publicas un video. ¿Cuál será el porcentaje de visualizaciones que irás a tener? ¿Realmente va a ser mínima o nula? ¿Y esto por qué? Porque las personas que se han suscrito a tu canal no tienen ningún tipo de interés en el contenido que estás haciendo. Así que el mensaje que recibirá el algoritmo de YouTube es: si los suscriptores de este canal no están viendo sus videos o no permanecen mucho en sus videos, ¿por qué otras personas que están fuera de su suscripción tendrán interés en este contenido? Y es por este motivo que nunca mostrará tus videos dentro de la plataforma. He visto algunos canales de youtubers famosos o por lo menos con miles de suscriptores en los cuales promocionan o divulgan en sus videos algunas aplicaciones para ganar suscriptores, en el cual tienen monedas, se intercambian y das un like y ellos te dan un like, te suscribes, se suscriben, y esto realmente me parece que es un absurdo que estas personas estén haciendo esto. Créanme que ellos para el crecimiento de su canal no lo han utilizado, solamente están utilizando este tipo de videos para generar visualizaciones. Así que yo te recomiendo no lo hagas, es totalmente falso, no te va a servir a largo plazo. Así que te estarás preguntando, ¿cómo puedo obtener suscriptores y crecer dentro de YouTube? Recibí un comentario de uno de mis videos que se llama Los 3 requisitos para monetizar en YouTube, en el cual esta persona me decía que tenía 290.000 minutos de reproducciones y que tenía pocos suscriptores. Realmente tenía 47 suscriptores. Así que la respuesta a esta pregunta te la dejo aquí. Una es contenido y la otra es tiempo. El contenido es lo principal para cualquier canal. Sin contenido no generarás visualizaciones y tampoco interés en que se suscriban a tu canal. Parece algo obvio, pero hay muchos canales sin videos o esperando a tener suscriptores para generar videos. Es algo que no tiene sentido. Al comienzo es natural que tus videos no tengan muchas visualizaciones, pero si sigues los pasos correctos en la publicación de ellos, te aseguro que con el tiempo tendrás más y más. Esto te lo digo por experiencia propia. En la descripción de este video te dejaré varios enlaces con videos míos en donde te explicaré cómo puedes crecer en YouTube de una forma real y orgánica. Todos los canales en algún momento comenzamos con 0 suscriptores y a través del tiempo y con contenido periódico fuimos adquiriendo suscriptores constantemente. Debes tener en cuenta que en la mayoría de canales es un proceso demorado y de mucha constancia. No te desesperes si al comienzo de tu canal no tienes muchos suscriptores. En lo que debes enfocarte es en el tipo de contenido que quieres realizar y para quién va dirigido. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Dejen un like, hagan algún comentario y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal, así quedarán por dentro de todos los videos que estoy haciendo cada semana. Un abrazo y chao chao.